Hola, ¿Qué onda? A ver, déjame anclarte porque no te veo. ¡Ey, ya! ¿Cómo estás? hola, Nora, hola a todas, buenas noches. Qué gusto verte. ¿Cómo te fue? Gracias por correr después de tu curso, Almadelia. Sé que de verdad andado en chinga. No saben, vengo así, dejando el bofe, como dicen en mi pueblo, pero llegué a tiempo. Muy a tiempo. Oye, aparte, aquí conectadas desde las 7 y yo, ya, platiquen, hagan otra cosa porque te falta un chingo. No, Pues es que normalmente nos conectamos a las 7, entonces lo tengo que se abra automático y pues nos empezamos a conectar. Pues llevamos mucho tiempo chismeando. ok, lo siento, chicas. Bueno, No, yo no, pensé no. que se iban a conectar a las 8, No, pero no, nos quisimos conectar a seguir platicando del libro. No, 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 cero, al contrario, te conectaste súper a tiempo. bueno, pues buenas noches y gracias a todas por estar aquí. Muchas Este, gracias por, ya sé que has de estar harta de platicar de lo mismo y responder las mismas respuestas, digo, responder las mismas preguntas, pero no manches, Almadelia, con tu libro nos tiene, bueno, con el corazón roto. ujú. Bueno, ¿Qué si les te, sirve de consuelo, a mí también me destruyó. no, Escribí el escribirlo libro. debe de ser terrible. ¿Cómo le haces, de verdad? O sea, ¿cómo duermes? ¿Cómo vives? ¿Cómo convives con gente, o sea, madres buscadoras y cómo sigues? Sí, pues bueno, pues para abrir boca un poco les cuento cómo fue el proceso, ¿no? Sí, ya lo he dicho en algunas otras entrevistas, era muy, muy importante para mí que la construcción de esta novela, aunque sabía desde el principio que iba a ser una ficción, viniera de un trabajo de campo, porque no me parecía ético bajo ninguna circunstancia ponerme a escribir desde la comodidad de mi escritorio sin ir a acompañar, ¿no? A los colectivos, a las familias, sin preguntarles, sin escucharlas a ellas, a ellos de primera voz narrar. Entonces, bueno, pues la búsqueda y los contactos con compañeros periodistas lo pongo al final de la novela, si llegaron a las notas de agradecimiento. Así se fue un poco armando, que me dieron los datos de un colectivo y de otro. Y claro, cuando una mamá me dijo va a haber una jornada de búsqueda, vienes, la verdad es que me dio miedo, claro que me Claro. dio miedo. Y pues medio me armé un equipo de monitoreo de la gente de Artículo 19 que trabajan, digamos, en la defensa de los derechos humanos de periodistas y por la libertad de expresión, con mi amiga Daniela Arrea, que es periodista también, otro periodista de allá. Em, y luego lo que me pasó es que, y espero que lo haya logrado a lo largo de la novela, como que yo creía que todo solo iba a ser oscuro, doloroso, Ujú. ¿no? Y muy pronto me di cuenta que es todo junto, o sea, sí es oscuro y doloroso, pero también es amoroso, es luminoso, hay una gran sabiduría en las familias buscadoras, también está su alegría, ¿no? Su cosa de cocinar y comer y cantar. Entonces, pues se fue volviendo eso, ¿no? La mezcla de todo. Y cuando ya me puse a escribir la novela, pues era así, ¿no? Tenía días muy duros, lloré mucho leyendo expedientes y otros en los que pues ya me volvía a llegar la ilusión. Al final del proceso ya me daba miedo apagar la luz. No Me manches. daba miedo apagar la luz. Y ahora que la novela ya salió y que la han estado leyendo los colectivos que han interactuado conmigo, familias buscadoras, pues como que vuelvo a estar en un lugar un poco más Amoroso, contenido. Sí, contenido. sí, han sido muy amorosos, me han agradecido muchísimo que se siente el respeto, que se siente el cariño, que no está escrita con morbo, y me han dicho cosas muy lindas, ¿no? Que les ha permitido ser un espacio para llorar lo que no habían llorado. Entre familia luego es bien difícil hablar del tema, ¿no? Entonces el Claro. libro se volvió un pretexto para hablar entre ellos. Unas mamás que me mandan la foto con el libro y la página donde aparece el nombre de su hija, Ay, no. su hijo, sí. Entonces me lo paso llorando, llorando y con el corazón lleno al mismo tiempo. Qué fuerte porque, o sea, de verdad, no sé qué, digo, no sé qué tanto de
la protagonista seas tú y qué tanto no. Me imagino que muchas de las cosas sí, por lo que estás diciendo de que pues te parte el corazón y te duele y te da miedo y no sabes qué hacer y todo, pero que ay, es que hasta nos costaba decir de que me encantó el libro porque te remuerde hasta un poco la conciencia decir que te encanta algo tan fuerte y tan doloroso, un tema que es como una llaga para este país, ¿no? Entonces, de verdad, nos remuerde hasta nosotros decir de que es que, ¿cómo le recomiendas este libro a alguien si sabes que le va a partir el alma, ¿no? Y como dices, me encantó, si el tema es tan fuerte, pero de verdad, Maelia, qué importante platicarlo, porque, y era algo que platicábamos mucho, la verdad es que nos hemos acostumbrado a esta violencia, a esta corrupción, a todo lo que implica el gobierno de este país, ¿no? Entonces, hasta dejamos como de ser empáticos porque yo creo que no nos alcanza la empatía y no nada más en México, todas las cosas que están pasando, ¿no? Pero yo les decía, o sea, ya no nos alcanza la empatía porque a veces ni las notas leo, o sea, lees el titular y te las saltas porque y luego te remuerde la conciencia, o sea, no sé, entonces, de verdad estar inmersa tú en eso, claro que, o sea, sí, sí te entiendo que te quita paz y te quita sueño y te quita tranquilidad y te quita muchas cosas, te debe de dar otras, pero qué Ujú. fuerte. Bueno, pues ya me metí aquí y además yo creo que va a seguir pasando, ¿no? Porque yo sigo en diálogo constante con los colectivos. Aquí en la Ciudad de México tuvimos una presentación con ellos en la Glorieta de Reforma, donde cortaron la palmera. Ahí tuve una presentación el 30 de agosto, que es el Día contra la Desaparición, y entonces estaban pues, Wow, 80 personas que tienen a un desaparecido, ¿no? Y en Querétaro también estuve en una mesa con dos mamás de colectivos buscadores, una de Querétaro y otra de Sonora, del Fuerte. Y ahora a Guadalajara estoy, bueno, estamos conversando también con otra mujer de un colectivo de Jalisco, ¿no? Porque yo también digo, bueno, y si ya se está abriendo la conversación y estamos dispuestos a sentir, ¿no? Y a incomodarnos y a conmovernos, y hay un micrófono, a mí me gusta que también los escuchen a ellos, a ellas, ¿no? Y les va a pasar lo que me pasa a mí, porque también ellos, la mitad de la conversación están muertos de la risa y la otra mitad ya se indignaron y la otra mitad te tienen da tanto que hablar. tristeza, claro. Claro. Entonces, bueno, pues es así, o sea, es como, a mí el símil que me transformó fue sentir que me acercaba a ellos, a los colectivos buscadores, como a mi familia, como a una familia más, que terminas queriendo mucho y entendiendo todos los claroscuros de esa familia, pero sabiendo, y lo he dicho hasta el cansancio, salen todas las entrevistas, que a los colectivos buscadores no los sostiene el dolor, sino el amor. Y eso se palpa. O sea, es de veras por puro y duro y feroz amor que siguen. Oye, y a ver, o sea, y luego cuando encuentran a uno, digo, esto es mera curiosidad porque de verdad me intriga y quisiéramos, o sea, quisiera hacer algo más para ayudar. O sea, cuando alguien del colectivo encuentra a su desaparecido, sigue colaborando, dice yo ya acabé, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en todo ese proceso? Ujú. Sí, pues es la pregunta, ¿no? Y para ellos, para las personas de los colectivos, pues es de lo más difícil. Mira, por ejemplo, platicando con la señora Mirna, que ella estaba en este colectivo del Fuerte de Sonora, esa mujer ha encontrado con su colectivo 650 personas desaparecidas sin vida, ¿no? Y han hecho un trabajo de veras, no saben, impecable, forense, médico, hasta legal, fiscal, de darle la cadena de custodia hasta que esa persona llega con su familia, ¿no? Wow, Y ella, que tenía a su hijo desaparecido, Roberto, había hecho la promesa a su esposo y a su otro hijo, que una vez que lo encontrar. encontrara, a Roberto iba a dejar de buscar, ¿no? Y lo encontró. Lo encontró en dos momentos, tuvo dos hallazgos. Primero solo una parte del cráneo y en 2017 y 4 años después encontró el cuerpo, ¿no? Y lo unió con mucho amor y le hizo pues el ritual que se merecía, ¿no?
Y ese día del velorio de su hijo le venían a decir los del colectivo, no nos Oh, dejen. no. Entonces se dijo, deshice mi promesa a mi marido y a mí, porque, y me dijo esto, ¿no? Porque el día que yo encontré a Roberto estaba con 80 personas que eran del colectivo, entonces ahora yo se los debo. Y Wow. así es, o sea, encuentran y siguen. Por eso es tan interesante y tiene tanto sentido decirles madres buscadoras, porque no solo buscan a su hijo o a su hija, buscan a los hijos de todas, ¿no? Y de alguna manera, pues buscan a los jóvenes, la edad promedio de las personas desaparecidas son 25, 28 años, pues que son los hijos de muchas mamás mexicanas, ¿no? Qué fuerte, está fuertísimo lo que estás diciendo. O sea, estoy chinita. Me la pasé yo también, digo, y te lo deben de decir mucho, pero nos la pasamos llorando y no le dejas de dar vuelta y te pones chinita todo el tiempo. Al final, cuando nombras, o sea, cuando tienes la lista, que decíamos, yo les platicaba que yo hay muchas cosas en muchos libros que me salto, o sea, no sé, cuando vienen recetas y cosas así, porque no me interesa ni tantito. Y aquí les decía que sentía como una obligación de leer como cada nombre despacito. Ay, Y, qué lindo. pero y qué bonito que lo hiciste, Almadelia, porque pues es una manera como de honrar, de visibilizarlos, porque los dejamos de ver y se me hace horrible de hasta decirlo, pero es la verdad, o sea, no sé si es como, no podemos vivir con tanto horror, que no puedes vivir con tanto miedo, entonces, pues mejor no lo ves, pero está horrible no verlo, o sea, te deshumaniza. Sí, bueno, pues yo misma lo digo en la novela en algún momento, ¿no? Nuestra capacidad instalada para los horrores y las tragedias se agota, ¿no? Y se te va olvidando. O sea, Te creo que digo olvidas. algo así como en este país sepultamos una tragedia con otra. Y entonces de pronto ya hay un punto en el que no sabes, no te acuerdas, ¿no? Pero qué lindo que hayas leído los nombres, porque no sabes, eso es de lo que más ilusión y más gratitud les ha provocado a las familias. Em, Claro. que la gente vea los nombres de, como dicen ellos, de sus tesoros, ¿no? Ay, Y también porque yo cuando grabé el audiolibro, no sé si alguna lo escuchó en audiolibro, pero bueno, lo mira, grabé. Maca dice que sí, no sé, ahí levantan la mano. Sí, varias Roxana, escuchan audiolibro. sí, pues me eché la lectura de los nombres al final, ¿no? Wow, No saben cómo lloré. el O sea, dolor, claro. todo lo que no lloré en la novela, cuando llegó ese momento, teníamos que parar a cada rato porque entré como en una especie de, no sé, como si De fuera un salmo. duelo. Claro, como un rezo, ¿no? Como un Mm, salmo, como un estar repitiendo un nombre tras otro. Y porque además yo pensaba, claro, cada nombre con sus dos apellidos es el relato de una familia, ¿no? Como en algún momento dije con la cabeza de mi padre, o sea, cada uno de nosotros, nuestro nombre completo es nuestra novela familiar. Porque si tú me cuentas por qué te llamas Nora Martínez o alguien me cuenta por qué se llama, no sé, su nombre y sus dos apellidos, me va a hablar de su familia, claro. de la familia de su papá, de la familia de su mamá, de sus abuelos, de que vinieron de no sé dónde, ¿no? Entonces, mientras grababa estos nombres ahora en Raíz que no desaparece, hubo un momento en que dije, bueno, a mí, ¿quién chingados me va a decir que esto no es literatura, ¿no? Que esto no es también una narrativa, o sea, tiene más sentido que una lista de nombres. Ahí hay un relato, ahí hay una novela familiar, ¿no? Está Mm. increíble, increíble lo que hiciste. Qué bueno que lo hiciste porque te digo que siento que cierre el libro para las familias debe ser súper importante y sí, o sea, es como si estuvieras en una meditación profunda. Me imagino, te imagino leyendo y claro, entras como en un estado así de meditación, ¿no? Entonces, qué bueno que lo hiciste muy doloroso, pero qué padre para las familias esa, pues esa visibilización, que no se nos olvide que existen, no sé, o sea, qué bueno que terminaste el libro así, se me hizo espectacular que lo terminaras, de esa manera. O sea, yo decía, ¿qué más falta? Y luego vi los nombres y yo, no puede ser. Entonces lo cerré y luego en otro momento ya me senté como con calma a leerlos todos, que aparte, como muy impactantes algunos datos, ¿no? Porque justo ahorita antes de empezar decíamos, ¿por qué tantos, o sea, en Coahuila? ¿Por qué tantos en Oaxaca? Que lugares que no nos imaginábamos y que sí, y que es parte de lo de, ya ni nos damos cuenta de las noticias. Mm. Entonces, pues muy bien.
tu trabajo en cerrar de esta manera y sí, en audiolibro debe ser algo espectacular. Pues muchas gracias. Oiga, les voy a poner en lo que me imagino que querrán ir haciendo preguntas. Les voy a poner en el chat porque lo medio lo mencionaste y seguramente me lo van a preguntar qué podemos hacer. Ahí hay una liga, se las Muy acabo bien. de compartir, que es el Movimiento Nacional de Personas Desaparecidas de México, y ahí viene estado por estado, o sea, ellos, Wow. es que además le han hecho toda la chamba a los gobiernos. Ellos han mapeado las fosas clandestinas, las casi 6,000 que se han localizado las han encontrado los colectivos, no el ejército, no las policías locales, no la Marina, no la Guardia Nacional, no, los colectivos. Ellos han creado un banco de datos forense, los colectivos, y se han organizado para comunicarse porque han ido entendiendo cómo ocurre ¿Cómo este funciona? fenómeno. Ujú. Entonces, en esta página web ustedes ponen por estado y ahí les abre los colectivos de cada estado, ¿no? Wow. Pues un poco para que los sigan en sus redes, Claro. un Lo que día le sea den, que podamos ayudar, claro. exacto. Muchas gracias por ponerlo. Oigan, alguien póngalo en el chat de WhatsApp, ¿Estás porfa, bien? para que se quede ahí, por Me favor. fallaste. Y sabes que, Almadel, ahorita que ya interrumpimos, vamos a tomar la foto, oigan, por si se tienen que como empezar a mover Pero y me van quitar a tomar una cámaras, foto. saquen sus libros, acuérdense que con este background lo tienen que poner justo enfrente de ustedes, porque si no, no se ve. Entonces tiene que estar justo enfrente de ustedes. La va a tomar Janet, entonces, bueno, ahí que nos vaya dando instrucciones la Janet. A ver, ahí voy, chicas. Dame un segundo. Ahí va. Una, dos, cheese. Son 2 páginas. Dame un segundo. Wow. ¿Me la comparten, por favor? Me Claro, arroban. yo te la mando. Claro que sí. Otra vez. Listísimo, chicas. Gracias. Gracias, querida. Ya, perdón por la interrupción, Almadelia. Ahorita me llamó la atención algo que dijiste, que platicamos mucho, y es el tema de eso que dijiste de como que siempre imaginamos a la mamá, ¿no? Cuando alguien desaparece, pero afecta a tanta gente. O sea, si los hiciéramos como circulitos así de como un Venn diagram, estaría todo el país conectado por Ujú. desaparecidos, ¿no? Entonces, es algo como, Conmigo. o sea, sientes el Hey, peso quiero de para si no tienen de para qué, perdón, déjame poner aquí silencio, si sientes el peso de a qué tantas personas afecta y tus datos, o sea, estábamos platicando eso de que el 75% de los mexicanos tienen, y empezamos, no, güey, claro que no, o a lo mejor estamos en una burbuja de privilegio y luego, obvio, empezaron a salir muchísimas historias en este grupo de yo sí tengo, yo un tío, yo no sé qué, yo sí, y ahí te das cuenta que, o sea, no importa de dónde vengas, en qué estado estés, en qué estrato, qué educación, todos tenemos a alguien cercano. O Es, estamos a punto de tenerlo. Ujú. ay, eso Por está, eso el árbol, por eso tiene tanto sentido, digamos, es polisemántica la interpretación del árbol, ¿no? Porque nosotras hablamos de nuestro árbol familiar, ¿no? ah, Y ese árbol familiar tiene una raíz que ha dado unas ramas y otras ramas y otras ramas, ¿no? Pero también el árbol, el sistema radical de los árboles, que son las raíces, es lo que se considera la cabeza del árbol. La inteligencia de los árboles está en la raíz. Es como si tuvieran la cabeza al enterrada. revés. Solo que nos hemos habituado a pensar que el follaje y la copa es la cabeza, pero la cabeza, en tanto inteligencia vegetal, es la raíz, porque esa raíz sabe cosas, toma decisiones, ¿no? Si extenderse hacia allá porque hay humedad, o hacia allá no porque hay una plaga, o hacia allá no porque en ese suelo hay contaminantes como restos de materiales flamables, como benzina, gasolina, ¿no? Entonces yo recuperando todos estos datos, digamos, sí, botánicos, de ciencia vegetal, y sabiendo que en efecto las mamás han aprendido a leer los bosques, las Wow. montañas, las zonas agrícolas, ¿no? Alrededor de donde hay cuerpos de agua, o sea, lagos, lagunas, ríos, etcétera. Ellas saben, si cambia el patrón de la vegetación, algo pasó ahí. Si los troncos de los árboles están negros como ahumados, pues ahí quemaron cuerpos, ¿no?
si de pronto los árboles empiezan a enfermar y hay un grupo de árboles que no se explica qué es, pues están reaccionando a las sustancias químicas, en fin. Y eso fue lo que me... ¡fu! Y entonces los árboles que conectan con sus raíces todo con todo, pero que además son un elemento más del ecosistema, ¿no? Eh, y en ese ecosistema nosotros somos un elemento más, que somos el mamífero depredador. O sea, un poco la idea era para que dejemos de pensar que no es nuestro problema, ¿no? Para que dejemos de pensar que esto le está pasando a unas personas que viven del otro lado del muro, del otro lado de la barda, y no a todos, y en realidad A nos todo. está pasando a todos. Para empezar, todos perdimos la sensación de seguridad en este país. Todas nosotras, ustedes y yo no salgo a la carretera en la noche a ningún lado, a ningún lado. Y eso antes se podía. A mí todavía me tocó el México. Claro, claro. Eso lo perdimos todas las personas, no solo quienes tienen a una persona desaparecida. Entonces mi intención era como, ¿cómo le quitamos la idea de que en algo andaban y que son solo esas personas y decimos, todos estamos en este tejido, ¿no? Y lo dices, o sea, dices algo así como, soy muy mala para recordar las frases textuales, ahorita la busco, pero dices algo como, si hay un solo desaparecido, todos lo tenemos que buscar, o sea, unas frases de verdad que te avientas súper poderosas, súper llegadoras, y luego te avientas un chistecito o sacas alguna canción, entonces, no, pero de verdad, Madelia, hasta lo platicamos porque dijimos, si no escribiera de esa manera, que pone alguna cosa así de esas que dices, o sea, México mágico, así como salen esos tipo memes de, güey, Como no el bar, el mames. Mustang. Ajá, o sea, si no pusieras esas cosas, no lo podrías leer, o sea, tendrías que leer 2 páginas y dejarla, porque de verdad el corazón no te da. Entonces, y es parte de como la cultura mexicana, o sea, es muy mexicano eso, ¿no? De hacer chistes y hacer memes y reírte y de la tragedia. Entonces está como entremezclado perfecto lo que es ser mexicano, vivir en México. El tema de la música, sé, digo, por tu otro libro, que es como un tema en tu vida, ¿no? Entonces también poner aquí canciones, ponerle música, también le da, o sea, te da como ese respiro para reírte poquito porque no es en poquitos lados, o sea, luego te voy a enseñar, tengo un chorro de lugares donde de que jajaja, y no manches, y así. Entonces, hay muchas cosas que te hacen, que es un libro de verdad, o sea, decíamos, no puede ser que en un libro de este tamaño otra vez nos haya hecho, o sea, llorar y reír y querer arrancarte el corazón. Entonces, qué manera la tuya de escribir uno tras otro, que en libros tan cortitos todo muy llegador, pero todo muy mexicano, pero todo muy campechano. Me encantó, me encantó. Gracias. Y oigan, si quieren vayan levantando las manos, porfas. Y otra cosa que me encantó fue el personaje de Pilar, porque me gustó mucho que ella no le quería hablar porque era amiga del ex, y luego te das cuenta que ya sé que no es el tema principal del libro, pero de esa sororidad entre las mujeres de, güey, yo te ayudo y no me importa. Me gustó mucho ese personaje, cómo la cogió, cómo la contuvo de todo el drama que estaba pasando. Entonces, gran personaje ese. Este, no sé, muchas cosas en el libro que nos llegaron muchísimo, muchos temas que tratar. A ver, ya veo manitas. Déjame empezar ¿estás lista para preguntas? Estoy lista. Maca, dale tú. Hola, Almadelia. Gracias por esta reunión. A ti. Eh, Se está durmiendo, Alma, porque está en Chile y son como las 11:30 ya. Entonces, son 20 para las 12, pero no me estoy durmiendo, estoy interesada. Ya. Oye, este libro a mí bueno, por razones obvias, yo veo que tú sabes mucho de mi país por las referencias que haces efectivamente en este libro. A mí me queda una duda y es, ¿de dónde sacas las agallas para escribir esto en un contexto de país donde yo creo que cuando haces esa referencia, por ejemplo, a las amenazas por redes sociales o que te hacen un gestito por el automóvil,
Eso pasa en Chile, pero en Chile somos 15 millones más mal contados. Siempre podemos apuntar con el dedo y decir, ¿sabes qué? Este fue. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en un país donde tú muy bien dices que este país se acostumbró al conteo y de alguna manera a la, a la no identificación de quienes participan o son víctimas de esto? ¿Cómo lo haces? Y porque además esto ya está tomando un camino. Yo he escuchado tu podcast de la última reunión, supe el podcast y todo, y siento que hay un riesgo enorme y me pregunto por qué lo tomas. Ay, Maca, qué buena pregunta. Bueno, primero gracias por esperar despierta. Y ya sé que tenemos una diferencia horaria de 3 horas, ¿no? Sí. Voy a Chile el 7 de diciembre, voy a la Feria de Libros de Ñuñoa. Ya Y lo está claro, notando, ve. Sí, sí, porque es que le escribí a la editorial quejándome de que no era posible encontrar tu libro en ninguna parte acá, pero ya ¿cachai? es que está llegando desfasado. Me entrevistaron de La Tercera, que es este Ya, medio chileno. sí. Esta semana salió la entrevista y creo que esta semana empieza a llegar a librerías en Chile. Ah, fantástico, porque Sí, hice ya mi petición. y muchas gracias. Pues claro, no, estamos muy cerca, ¿no? Yo me refiero a Nona Fernández en Raíz que no desaparece, con Sí. este librazo sobre el hombre que torturaba, ¿no? Ella simplemente le llama el hombre que torturaba en la dimensión desconocida. Y bueno, pues también estamos cerca de Argentina con sus desaparecidos de la dictadura argentina, en fin, ¿no? O sea, es un tema que no es exclusivo de México, pero tiene sus características muy peculiares, ¿no? Y en el caso de México, pues tiene que ver con este, lo voy a decir como es, chicas, con este narcoestado en el que vivimos, ¿no? Que no es tanto una persecución política, ¿no? Claro, O un golpe de Estado, sino un narcoestado tomado por la violencia. En el camino, pues claro que te da miedo, sí me ha tocado, ya he recibido amenazas, tuve que presentar una denuncia a la Fiscalía de Libertad de Expresión, de Derechos de Libertad de Expresión hace un año y medio, dos, con ese gobernador de Guerrero que estaba acusado de violación y Félix Salgado Macedonio. Y hubo todo un movimiento que decía, un violador no puede ser gobernador. Entonces, bueno, alguien agarró mi foto porque yo tenía una leyenda que decía, presidente, rompa el pacto. Y quién sabe cómo la agarró Carmen Aristegui. Era la foto que aparecía en el noticiero, mi cara con esa cosa, ¿no? De ahí para acá me ha llovido duro, pero yo creo que estoy en un país donde hay como niveles de riesgo, ¿no? Y los periodistas que están al interior de la República sí que se la juegan. Como quiera, yo pues escribía en un medio nacional que es el Reforma, eso te protege, o sea, mientras más visible, digamos, estás un poco más protegida. Y también creo que soy muy chiquita, o sea, soy insignificante porque no pertenezco a ningún, por suerte, porque así lo he decidido, no simpatizo con ningún partido político mexicano. Entonces no hay manera de atribuirme que yo pertenezca a tal o cual bando. eh, y, Y creo que se lo debemos a los colectivos, se lo debemos a las mamás. No es posible que solo ellas tengan la valentía de interpelar al crimen organizado, por ejemplo. Les han llegado a pedir públicamente que paren porque van a ir a rescatar los cuerpos de sus hijos, ¿no? Solo ellas se han atrevido a eso. Entonces, pues un poco es como porque no se puede otra cosa y porque yo he decidido, o sea, no me sentiría muy mal de no intentarlo, ¿no? claro. Ujú. Por eso. Algo así. Bueno, medio yo misma me lo pregunto, pero bueno, había que Es lo hacer que estás llamada a hacer, o sea, no te queda otra porque es lo que sentís que tenés que hacer. eso. Sí, Mm. Bueno, se gracias. agradece. Se agradece como latinoamericana, Mm, porque es algo que efectivamente está pasando en todos lados, es muy verdad. fuertemente. Gracias, Maca. Anota ya la fecha que va, Maca. Se te va a 7 hacer de diciembre, en la feria de Ñoa, que está cerca de acá. Nos mandan foto.
Queremos Sí, ver. sí. Gracias, Maca. Rutilia, Hola, Alma, buenas noches. Hola. A mí me impactó mucho tu libro, ya me ganó Maca lo del miedo, que era a donde yo iba dirigida. Yo no tengo hijos y no sé si el libro me hizo agradecer no tenerlos, porque de verdad fue para mí súper impactante. Yo sin tenerlos lloré muchísimo y no soy lágrima fácil, ¿eh? O sea, me impactó demasiado, sentí demasiado el dolor y el amor del que hablas y me llamó la atención cómo la mamá le da Alzheimer. O sea, es tanto el dolor, es tanto el no poder vivir con esto. Y voy a recaer en lo que dijo Maca. Qué huevos, porque sí sabemos que aquí sí se mueren los periodistas, las mamás, los hermanos, el que sea que diga algo que no tiene que decir. Entonces, yo me sentía culpable por no tener esos tamaños de decir, ¿dónde voy y ayudo? Mm, ¿Dónde voy y pongo mi cara y mi presencia y mi físico y ayudo? mm, Que no los tengo. Yo digo, no, ni más, ¿para qué me meto en eso? ¿Cómo mm, le hace esa gente? Tú que estuviste tan cerquita de ellos, ¿cómo le hacen? Porque pierden un hijo, pero tienen otros tres, o mm. tienen otro, o Están tienen, criando a los nietos que el hijo desaparecido o la hija desaparecida dejó. Ujú. y debe ser horrible saber que sí pasa, que sí se llevaron a tu hijo ya una vez y que con la mano en la cintura se pueden llevar a tu nieto, a tu otro hijo, a tu marido, a quien se les dé la gana. Mm. Pues es el amor, ¿ves? O sea, ¿por qué razón? Y de verdad que no es un deseo, ¿no? Todo lo contrario, pero ¿por qué razón yo me arriesgaría si me desaparecieran a un hermano? Pues por amor, ¿no? O sea, porque además hay algo muy interesante que hace un dolor de esta dimensión. Es como cruzar un umbral, ¿no? Como ellas dicen, como las mamás dicen, bueno, ¿ya qué más me puede pasar? ¿Qué más me puede pasar que me duela más que esto que me está doliendo, que es la incertidumbre de no saber dónde está mi hijo, dónde está mi hija? O algunas tienen pruebas suficientes para saber que han sido asesinados y saben que están buscando un cuerpo, pero lo profundamente doloroso que es no tener idea de dónde fue a quedar ese cuerpo, ¿no? Y no poderle hacer el ritual que lo honre, pues es por amor. Y es verdad lo del Alzheimer. A mí me pasó con dos mamás que estaba teniendo conversaciones mientras preparaba el libro. Terminé, bueno, la conversación se trasladó a sus respectivas hijas porque ellas empezaron a desarrollar Alzheimer, ¿no? Esto les pasa a las mamás, no me lo inventé, porque yo creo que hay algo muy profundo, digamos, en términos neurológicos, ¿no? De cuánto está dispuesta o puede o no soportar la psique humana un dolor de este tamaño. Y entonces, para protegerte y que sigas funcional, por lo menos tu cuerpo, un camino es el olvido. Es cabroncísimo, es muy doloroso, porque además su lucha es que exista la memoria de sus personas desaparecidas y su propia memoria las traiciona, ¿no? Eso, cuando empecé a darme cuenta de ese fenómeno, era como demoledor, ¿no? No sé qué decirles. Yo creo también, y también esto me lo han ido enseñando los colectivos, que no nos debemos de sentir culpables de por qué yo no estoy ahí. Porque a veces no es eso lo que hay que hacer, ¿no? Me decía Jorge Verástegui, que coordina la Glorieta de las y los Desaparecidos aquí en la Ciudad de México, pero él es de Coahuila, no, perdón, de Chihuahua, busca a su hermano y a su sobrino. Me decía, cuando la gente me pregunta qué podemos hacer, él les responde, ¿qué sabes hacer? ¿No? Porque no vaya a ser que yo, que no sé nada de derecho, les quiera escribir un amparo, ¿no? O quiera ponerme a hacer un diseño logístico del lugar donde se van a reunir, o hacer el transporte logístico también de materiales. Yo no sé hacer eso, yo sé escribir, ¿no? Em, y así cada uno. Entonces, de pronto uno se puede acercar de otras maneras, ¿no?
Y solo estar dispuesta a esa incomodidad, a esa emoción, de veras ya es muy importante. Todas las veces los colectivos me lo han dicho, ¿no? Lo primero es, por favor, dejen de pensar, o sea, no se dejen engañar ni seducir por la narrativa de que en algo andaban. Andaban buscando trabajo. Hoy salió una nota en El País muy interesante de 38 sobrevivientes, fueron secuestrados y esclavizados por diferentes cárteles. Pues eso, o sea, publican ofertas de trabajo en Facebook para cortar maguey, guardia de seguridad, cocinera, y en cuanto llegan a ese punto de reunión, los empiezan a esclavizar, les quitan sus teléfonos, todas sus pertenencias y los someten a este proceso de tortura y de formación para trabajar para ellos, ¿no? Y sabes Ujú. que, Almadelia, es algo bien importante que pones en el libro y lo discutimos mucho. Perdón por interrumpir, Ruth, pero siempre pensamos eso. Pues es que seguro andaban en algo mal, pero es como dices, no puede ser que 120,000 personas, 150,000 personas anden en cosas mal. Al contrario, el país es el que está tan mal que Eso, empieza a agarrar a los jóvenes para así esclavizarlos, para matarlos, para torturarlos, porque vieron algo que no debían, porque estaban en el lugar equivocado, pero esa narrativa es, o sea, creo que eso fue lo que a mí me pone chinita nada más de hablarlo, porque yo sí era de esas personas malamente por estar mal informada de decir, pues güey, en algo tienen que haber andado, conectados con alguien. Y tu libro me enseñó a ver las cosas de otra manera y a ver cómo lo equivocados que estamos al juzgar porque no nos ha tocado, como dices. O sea, porque estamos pues tantito alejados o porque pues te tocó, pero más alejadito, entonces piensas eso y es una gran enseñanza de tu libro y creo que o sea, debes de estar bien orgullosa de que estás como educando a mucha gente que te está leyendo y a mucha gente que lo estamos platicando más allá, porque ese es el alcance de este tipo de libros. Lo lees y lo platicas más allá, entonces, pues lo que estás logrando al haber escrito esto de verdad es una conciencia colectiva muy importante, y te debes de sentir súper orgullosa de lo que has logrado y te habrá costado sangre y sudor y lágrimas y insomnio y muchas cosas, pero de verdad lo que has logrado es impactante. ay, muchas gracias. Sí era un objetivo, que personas que no, o sea, a lo mejor ves un libro de publicación periodística y dices, híjole, no quiero agarrar ese libro y clavarme en estadísticas, dureza, y un poco que esta sea una novela hace que el tema corra por otros circuitos, entre otro tipo de personas que podemos acercarnos, a lo Sí. mejor por el interés más literario y al final saber, ¿no? Bueno, y sabes qué otra cosa que no hemos discutido nada, el tema de los sueños, o sea, el tema del onírico, de verdad, impresionante. No sé qué tanto, digo, ahorita a ver si nos puedes platicar un poquito de eso antes de las otras preguntas. Ahí voy, Dani, Ceci, pero qué interesante también. Es que te digo que pusiste muchas cosas y necesitaríamos toda la noche para platicar de todo, pero el tema de los sueños de las mamás, o sea, tuvimos una persona aquí, que dijo que pasó eso con su desaparecido. Entonces, como estás en la conciencia, no sé, en la conciencia colectiva, no sé cómo funcione, pero 100% creo que pase y te deben de haber tocado mil historias que te hacen todavía más creyente, ¿no? Sí, sí, tal cual. O sea, lo de los sueños vino por mis conversaciones con ellas, ¿no? Wow. Porque yo les preguntaba, ¿sueñas con tu hija? ¿Sueñas con tu hijo? ¿Sueñas con tu hermano? Y ahí la conversación entraba en una dimensión muy especial, ¿no? Y me contaban eso que yo digo en la novela, ¿no? Que sí les dicen pistas y cosas y símbolos que luego resulta que cuando los encuentran era claro que el sueño les estaba diciendo por dónde, ¿no? Y eso, por ejemplo, no te permite hacerlo un libro periodístico, por eso había que escribir Claro. una novela, ¿no? Ujú. Pues lo lograste de perfecto, porque aparte es un tema que 100% creo que pasa, digo, y luego ya te digo que aquí contaron una historia así muy parecida. Y dijimos, claro, es que estás tan conectado, estás tan envuelto en eso, que por supuesto, y esos lazos de sangre y ese amor que dices, pues claro. Claro. Dani, Hola, Almadelia, buenas noches.
Hola. Justo contestaste mi pregunta antes de que la hiciera. Este, primero que nada, gracias por exponer este tipo de temas y cosas que, bueno, en Book Lovers estamos acostumbrados a salirnos de nuestra zona de confort y, bueno, vaya que se logró, pero pues es necesario, ¿no? O sea, ahora sí que lo que sabes hacer y alzar la voz, felicidades, porque pues es una chambota. Tienes un estilo muy peculiar y justo para allá iba mi pregunta, que cómo habías decidido que fuera novela, porque, a ver, hay un trabajo de investigación inmenso, ¿no? Desde los árboles, desde los sueños, desde el proceso legal que vive la gente, los colectivos, etcétera. Este, y bueno, ¿en dónde se borra esa línea? ¿En dónde se borra la línea de realidad Ujú. y novela? Porque, bueno, hasta ahorita de todo lo que hemos platicado, pues tiende más a una realidad, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi pregunta, ya la contestaste, que por qué habías decidido que fuera novela y no un tema documental. Pero bueno, muy, muy feliz de haberte leído y muchas felicidades. No, muchas gracias a ti, Daniela. Y miren, cuando vas a escribir, sobre todo, tienes que tomar muchas decisiones. No, el quebradero de cabeza que es para todas las personas que escribimos, la voz narrativa. ¿Quién va a contar esta historia? Entonces yo decía, yo no puedo asumir la voz de una mamá. No, o sea, si cuento en primera persona, por ejemplo, que toda la novela la contara Ada en primera persona, pues yo tenía que desdoblarme en esa voz, pero no me sentía, o sea, me daba un conflicto ético, porque yo no tengo una persona desaparecida y porque es cabrón, o sea, atribuirte esas emociones de forma tan directa. Y luego era mucho más complicado tener en primera persona la voz de una persona desaparecida, ¿no? La voz de Marcos, ¿no? Eso es muy difícil porque además, pues puede ser insensible si hago hablar a una especie de fantasma, ¿no? Atendiendo, digamos, a figuras narrativas, porque en nuestra historia Ada ya sabe que Marcos murió, ¿no? Entonces también eso era complicado y dije, bueno, la más cercana y con la que no voy a tener el tema ético y la puedo poner en problemas y a dudar y etcétera, pues es que lo escriba la escritora, que por supuesto es un alter ego mío, ¿no? Esa es una decisión por un lado y por otro lado es, pues sí, esta novela es un tanto híbrida, ¿no? Porque hay una parte que es como una suerte de crónica que yo levanté a partir de mis entrevistas con ellas, de mi acompañamiento a las jornadas de búsqueda, eh, pero hay otra donde dije el elemento sueños y árboles, necesito que hagan dudar a la gente y que crean que es verdad, ¿no? O sea que, porque ya hay gente que me pregunta, oye, ¿y el hongo es, el hongo de la negrilla, dónde está? Claro que lo googleamos hasta el cansancio, Almadelia. ¿No? O sea, y por eso decidí que los árboles hablaran con este lenguaje más botánico y más científico y que no tuvieran una voz humana, porque si no eso me sonaba un tanto infantil o como que iba a ir por el camino de las leyendas y no quería que pasara eso, ¿no? Y lo de los sueños, los expedientes que voy incorporando en el relato, si ustedes supieran cómo buscar, verían que cada una de los hallazgos son noticias que en su día se publicaron. O sea, es el hallazgo de la Bartolina, el hallazgo de San Fernando, el hallazgo de un lugar que se llama La Paloma, esta imagen brutal del perro que llevaba entre las fauces ese perro en lo que sucedió es que llevaba una cabeza. Yo no quise decir eso, puse una pierna, ¿no? Y ahí pensé en Margaret Atwood y el cuento de la criada. Entonces dije, claro, o sea, esto que Margaret Atwood hizo tan magistralmente, que es que si la leyeron o vieron la serie, la propia Margaret dice en el prólogo que todo lo que pasa en esa novela realmente pasó en la historia de la humanidad, que las mujeres no teníamos derechos a la autonomía financiera, en muchas dictaduras les quitaban los bebés, ¿no? Que no éramos ciudadanas, o sea, eso pasó realmente, ¿no? Es más, sigue pasando, por ejemplo, en el Estado Islámico, ¿no? Em, y entonces ella agarra los elementos de la realidad y los mete en una misma historia para darnos ese arco narrativo. Y un poco yo dije, yo voy a hacer eso, ¿no? Ficcionando la historia de Ada y Marcos,
Ada está construida de muchas de las mamás con las que hablé. Marcos es un caso que tiene elementos de muchos de los que vi y luego todo lo que va pasando, pues realmente ha pasado en este país, ¿no? Y ya para más terminar así de hincar metí las fichas de personas desaparecidas reales entre capítulos, ¿no? Que ya ven que cada capítulo aparecen, te hablan en primera persona, te dicen, me llamo Georgina, Está fui desaparecida. fuertísimo, Es porque fuertísimo. además, se fijan, soy empleado de ICA, trabajo en TV Azteca, me gusta, o sea, ahí es cuando ves, no, pues en qué iban a andar, ¿no? Ah, No, el aparte, carnalito también. y desgarrador, Almadelia, que hermanos, primos que desaparecieron, o sea, trastoca la vida de toda la comunidad, de toda la familia, de los amigos, de los primos, o sea, de verdad te vuela la mente lo que pasa, o sea, lo que puede pasar dentro de una comunidad con un desaparecido. Ahora agrégale todos los 120 oficiales más los que no Sí. sabemos, ¿no? De hecho, Entonces, ahora ya son 134,000. O sea, ¿pueden creerlo? De noviembre que yo terminé la novela al día de no hoy, mames. son 10 meses, 11, creció de 124,000 a 100, casi 10,000 más, ¿no? La señora que busca 4 hijos, dicen en los comentarios, sí, es la señora Mari Herrera, que anda buscando a sus 4 hijos. Ay, Eso no, es brutal. brutal. Qué Ceci, historia. ¿qué tal? Yo es que veo la manita Sí, al sí, lado. sí, dale, ya es la que seguía. Hola, buenas noches. Yo, pues igual que todas, encantada, mortificada, angustiada y contenta de que hayas tenido el valor de poner esto y al alcance, pues, de un libro, ¿no? Accesible en la lectura, ¿no? En un libro, como dice Nora, sí, ¿no? Que bueno, nos mueve y nos conmueve. Y tengo dos dudas, ¿no? Usted, ahora que estuviste en comunicación con los colectivos de madres, me pregunto yo, entiendo perfecto esta necesidad, ¿no? De buscar, de encontrar, o sea, lo entiendo perfecto. Y me pregunto si en algún momento se habla en estos colectivos sobre madres que no buscan. O sea, ha habido mamás que no pueden con esto, porque me imagino que ha de ser terrible y no lo veo como una empresa fácil para todo mundo. No, no, son procesos muy distintos, ¿no? Primero porque hay lugares donde el peligro es tanto que no pueden buscar aunque quieran, que no pueden denunciar, o sea, no todos tienen un expediente, no todos acuden al Ministerio Público a reportar una desaparición, o sea, el dato negro, digamos, lo que no sabemos de personas desaparecidas es inmenso. Estos son los 4,000. 134,100 que se han atrevido a denunciar y por lo tanto su persona que no, para empezar por seguridad, por el terror de vivir en, es que hay municipios, chicas, completamente cercados por el crimen organizado, que además es el crimen Es ella, ¿verdad? oficiales y no oficiales uniformados y entonces pues es muy difícil. Las familias tardan más o menos unos 9, 10 meses en empezar a decir, ok, ¿no? Voy a denunciar, voy a empezar a buscar. Y luego se tardan un par de años en unirse a algún colectivo, porque al principio empiezan buscando solas y se dan cuenta que es muy cabrón hacerlo solo, ¿no? Y que es mejor unirte a algún colectivo. Y luego hay unas que no pueden. Es brutal y además no hay manera de juzgar eso, porque quién sabe cómo Sí, reaccionaríamos cada uno de nosotros, nosotras, si estuviéramos en esa situación, ¿no? Claro. Y luego también, ya que empiezan a buscar, o sea, yo ahora, hasta ahora he sido muy afortunada porque las que han leído la novela son personas que ya llevan muchos años, ¿no? En esto. Entonces, como que han tenido sus propios procesos, se han ido Ujú. acompañando, elaborando, las que pueden han ido a terapia, ¿no? O en los lugares aquí, el Centro PROD en la Ciudad de México, que las acoge, les ayuda, les da asesoría legal, si se puede, psicológica, pero hay otras que no. Entonces,
me decía Jorge Verástegui, el mismo de la Glorieta, ten, ten paciencia y sé comprensiva si alguien lo lee, alguna persona, algún compañero o compañera que tenga una persona desaparecida y odia tu libro, ¿no? Porque a lo mejor está en otro proceso, porque a lo mejor todavía tiene esto que no se pierde hasta dentro de mucho tiempo o dentro de muchas pruebas, que es buscar con presunción de vida, ¿no? Que es Claro. pensando que, y sí, porque algunos los encuentran en vida, que son los menos, ¿no? Entonces, bueno, pues es así de complicado y por eso también hay quienes no buscan, claro. Sí, justo eso pensaba, ¿no? También en estas cifras, ¿no? Que expones en tu libro o en las que nos enfrentamos en noticias, que pues que definitivamente no es el número real o es el, ¿no? O sea, qué porcentaje es el que no estamos viendo, quizás nunca lo sabremos. Y No, los colectivos tienen un dato escalofriante, chicas. Los colectivos creen que solo tenemos registro del 20% de personas desaparecidas. Seguro. Es fuertísimo. como el tema del abuso Feminicidios. a mujeres y feminicidios, es un porcentaje mínimo. Ujú. Fuertísimo. ¿Y ves tú alguna esperanza? Me encantaría que nos dejaras con algún mensaje yo sé que en todo este viaje has sentido y se percibe en tu libro este amor y esta resistencia, resiliencia, ¿no? Este, este, este proceso, pero híjole, ¿qué nos separa? Sí, o sea, yo creo que la esperanza está en nosotros, porque como dicen ellos, ¿no? En los colectivos, que su batalla es en tres frentes, ¿no? Contra el crimen organizado, contra el gobierno y las instituciones de gobierno que les revictimiza, les violenta, les persigue, y contra la indolencia de la sociedad civil. Pero este tercero es muy importante porque todo lo que los colectivos han logrado, lo que han podido mapear, lo que hoy sale a gritos de México y por eso la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en el hallazgo de Teuchitlán, que fue ahora en marzo, saben, ¿no? El rancho Sí, este sí, Izaguirre, claro. vino la ONU a decirle al gobierno mexicano, queremos aplicar este principio que nos permita intervenir. Todo eso ha sucedido gracias a que los colectivos han perseverado y ellos mismos lo reconocen y al apoyo de la sociedad civil. O sea, los aliados, estos que hablamos, insistimos, escribimos columnas, los periodistas que van, la gente que hace documentales, películas, las personas que no le damos la espalda a eso, ¿no? Que el 30 de agosto, pues ahí en su ciudad seguramente va a haber un evento en alguna plaza pública. O sea, eso es lo que va a hacer que llegue un punto en que sea insostenible que los sistemas de gobierno no digan tenemos que hacernos cargo, ¿no? O sea, tenemos que modificar esto de alguna manera. Lucas, Y yo creo que esa es la esperanza. También, por ejemplo, pues solo el hecho de que ya sepamos cuáles son sus métodos de cooptación, que son estas publicaciones que hacen en Facebook de pseudo ofertas de trabajo y que lo digamos, pues hay familias que a mí me lo han dicho, que agradecen que eso se supo, porque así sus hijos no cayeron en la trampa, ¿no? O sea, en realidad la alternativa está entre nosotros. Y la otra, bueno, pues mi esperanza es que un día desmontemos el pinche sistema partidista mexicano, porque ya demostraron todos los partidos que nos han gobernado ser todo, incompetencia ineficientes, total. Lo omisos, mismo. corruptos, indolentes, todos. Nos urge eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé, y a ver si nos alcanzamos a organizar de aquí al otro sexenio a las candidaturas ciudadanas. O sea, como que esa vaina está ese engranaje está tan sólido Sí. que es del que tenemos que empezar a filtrar, ¿no? Hay Muchas una, gracias. hay una parte bien fuerte en donde platicas que la narradora va con Ada a buscar y que están los de la Guardia Civil. Pues, me los imaginé perfecto, así como recargados, Así fumando, estaban cuando yo fui con ellas, recargados en las camionetas así, y en así con ese, así como en la sombrita. me los imaginé perfecto, o sea, te lo juro, me hierve la sangre nada más porque
ni siquiera lo escribiste tan así y me los imaginé a los pendejos. Ah, pero luego cuando se sientan a hacer la comida, se acercan a comer. Neta, chinga Claro. tu madre. O sea, de Y verdad, mira, deja eso. Y luego se llenan los gobiernos la bocota, ¿no? Porque es muy perverso esto que dicen, qué valientes son las madres buscadoras, o sea, como en lugar de admitir que les están haciendo la chamba, ¿no? O sea, ellas, no, ellas mismas lo dicen, nosotras no queremos ser valientes, queremos un Estado que nos garantice la seguridad como ciudadanos, la claro. seguridad de nuestros hijos y que ante una situación como esta respondan, ¿no? En Bueno, fin. no sé si leíste, se los mandé ahorita en la tarde. Ya ves que desaparecieron dos colombianos y que el presidente de Colombia, bueno, ya los encontraron, ya ellos sí los encontraron, ¿verdad? Bien rápido. Rápidamente, claro. Rápidamente, pero ¿sabes qué me encantó, Almadila? Te lo voy a mandar porque no sé si lo viste. Yo vi la nota en el Universal, pero los comentarios súper fuertes de gente diciendo, ¿y las madres buscadoras qué? ¿Por qué encuentran esos cuerpos? Pero, o sea, me llamó mucho la atención porque dije, bueno, ya se está visibilizando, ya están preguntando, ¿por qué estos idiotas? No es cierto, perdón, pero porque estos señores que a ellos sí los encontraron rápidamente porque tuvieron presión de otro gobierno y a Y los que porque eso tienen iba a explotar a nivel internacional, ¿no? Ujú. me encantó que pasara eso porque es de verdad una forma de visibilizar eso y mucha gente, de verdad, los comentarios eran, ¿y por qué a los de nosotros no? Y los buscadores no, y los que tienen desaparecidos aquí desde no sé cuándo, y yo tengo no sé quién. Entonces, qué padre que salgan este tipo de cosas para que la gente visibilice a las mamás buscadoras, a las familias buscadoras, ¿no? Ujú. Ahora, Hola, yo te quiero dar nada más las gracias. No, A mí me gracias. tocó tener a alguien. Mm. Es el papá de mi hija y mi hija tenía 17 años, su papá tenía 34 años. Y le tocó soñar ella a su papá, que él pedía ayuda, ¿no? Y yo soy de Chihuahua, en Chihuahua. Estoy viendo que está en tercer lugar de desaparecidos en todo México. Del municipio donde soy yo, ahí no se buscan, porque si los buscan te desaparecen también. Entonces lo que pudieron hacer las madres ahí en el municipio, hicieron una barda en el cementerio y pusieron sus nombres. Es lo único que pudieron hacer. Uf. Ay, Araceli, lo siento muchísimo porque o sea, es una postal de este país, ¿no? Ujú. Hija Y dejó de ir, no pudo ir mucho tiempo porque no sabían si también a ella la querían desaparecer. Yo me acuerdo cuando pasó eso, me mandaron las fotos de él. Yo vivía en otro municipio y me dijeron, llévatelo para allá. Y llegué y me dice, señora, ¿qué está haciendo? Usted sabe que ya no lo va a encontrar. Dices tú, cuando menos que te digan, dame la esperanza, ¿no? Pero te mandan por un tubo mm, las autoridades. Pero sí es muy fuerte y ver cómo los abuelos de mi hija se murieron en vida. sí, Se sí, murieron. desaparecen a la familia entera, la consumen. El rancho, tenía su rancho, lo levantaron del rancho y se lo llevaron. Y nomás por él fue por lío de faldas. Pero ver cómo se acaba todo, cómo ese rancho se acabó, cómo al vender al abuelo de mi hija toda la maquinaria, lloraba así completamente. Ver a ese hombre volverse chiquito. Se desaparecieron en vida. Gracias por darle voz a todas esas madres que no pueden hacer nada. Hubo allí otra chiquilla más o menos de la edad de mi hija que ya dijo, no, a mí no me van a callar y empezó en el Facebook y la levantaron de la plaza. Que la llevaron tampoco, nunca volvieron a saber. Entonces esa madre perdió a su esposo y perdió a su hija, jovencita como mi hija, a los 17 18 años. Entonces, así como decías ahorita, son municipios que están, allí no Claro. hay, allí, el narcotráfico está a cargo de todo. Ellos ponen presidente, quitan el presidente, no les funciona, pero está a cargo de todo. Y es tristemente, pero es nuestro México y ojalá haya esperanza un día. Y mil gracias de nuevo. No, gracias a ti, Araceli. Te mando un abrazo muy grande y a tu hija. Si no, ella tuvo que hacer mucho proceso porque nunca cierras esa herida. Nunca No, cierras ¿dónde quedaron? Ahí dicen que los tiran en las corrientes subterráneas de las minas que hay ahí. ¿Y dónde los encuentras? Como decían, te los están tomando, las aguas son
los pozos que están regando las plantas. Es triste, es bien triste, tan hermoso que era nuestro país, pero ojalá en algún momento se acabe todo eso. Y de nuevo, gracias. A ti, te mando un abrazo de verdad y yo creo que en lo que nos cuentas, pues hay dos cosas muy importantes, ¿no? Y una es esta memoria, ¿no? Aunque sea en una barda poner los nombres, por eso es importante que exista este y otros libros, ¿no? Y por eso cuando yo salgo aquí a la Ciudad de México y veo gente que quiere arrancar los rostros de las fichas de búsquedas, me acerco y le digo, no lo hagas, ¿no? O sea, porque ¿a dónde van a ir? Ujú. ¿Dónde puede ir alguien a llevarle unas flores a su persona desaparecida que sabe que además ya no está en vida si no tiene un cuerpo, como todos los demás que vamos al panteón y que les llevamos flores y que creo que eso es importante y que es cada vez más y más revelador lo que yo misma digo en la novela, ¿no? Los gobiernos no investigan porque no se quieren investigar a sí mismos. Es exactamente lo que está pasando. La cantidad de narcoalcaldes y funcionarios públicos en todos los niveles de gobierno que están coludidos. Bueno, pues está ahora lo de Adán Augusto, Irreal. un amigo de Andrés Manuel, ¿no? Con el tema del huachicol. Entonces, ¿no? Antes o después, todos los imperios caen, Ujú. todos. Ni el imperio romano resistió. Este es un imperio de violencia y también va a caer, porque está creciendo tanto que va a ser imposible que se sostenga a sí mismo. Lo brutal es a qué costo y qué doloroso y con cuántas vidas en el camino, ¿no? Pero es importante que no perdamos la esperanza de que eso va a suceder. Gracias. Gracias por compartir, Ada. Te abrazamos. Gracias. Quedan dos preguntas. ¿Tienes chance, Amalia? Sí. Hagamos esas dos y cerramos. Va. Lupita, espérate, estás en mute, necesitas quitártelo. Ya. Ya, perdón, es que soy nueva acá, entonces. Yo nada más yo no puedo ser mexicana porque haya mujeres como Alma Delia. Comencé a leerte. La verdad es que se me rompe el corazón con cada libro tuyo que leo, pero también me siento muy identificada, ¿no? Eh, y decía hace rato, y cuando leía yo este libro, pensaba que era un poco, me venía la historia del SIDA, del VIH, y me venía también la historia bueno, de las enfermedades como el COVID, ¿no? De que uno escucha que en algún lugar se formó y que en algún lugar hubo y luego un poco más cerca, hasta que nos toca a nosotros, ¿no? Y es súper fuerte, es súper fuerte. Yo nada más quería reiterar mi grandísima admiración por mujeres como tú, y porque les das la voz a todas estas gentes, ¿no? Hay una parte del libro donde habla de cómo nos adiestran con el miedo, cómo nos evangelizan con el miedo, cómo nos paralizan como sociedad, ¿no? Y esta desensibilización a veces no es tanto desensibilización, sino pues es que estamos paralizados porque tenemos miedo que nos hagan lo mismo, pero tú nos das esta herramienta como también los grupos colectivos, ¿no? Y a través de gentes como tú, para que entre todos empecemos a levantarnos con nuestras voces, con nuestras protestas, porque en cualquier momento vamos a ser nosotras, y más como mujeres, ¿no? Entonces, eh, la verdad, muchas gracias por haber escrito este libro tan fuerte, tan doloroso y tan necesario en nuestro país. No, gracias a ti, Lupita. Yo creo, de veras, o sea, esto puede parecer una frase vacía y difícil de racionalizar, pero sí hace una diferencia enorme que en lugar de contabilizar personas desaparecidas, nos contemos sus historias.
Claro. porque pasa esto, que nos emociona, que nos dan ganas de llorar, que se queda en algún lugar. Y esas emociones, o sea, las emociones son un agente político poderosísimo, poderosísimo, ¿no? Entonces, yo cada vez que esto pasa, digo, uff, valió la pena, vale la pena, ¿no? Si algo por ahí se incomoda o algo te da tristeza o algo hasta te da miedo y otra te da ternura, pero hay una emoción que no es la indiferencia, les prometo que por ahí vamos a ir haciendo un caminito, así que muchas gracias. Gracias. Gracias, Lupita. Normis, y ya cerramos contigo. Sí, gracias Almadelia por tu tiempo. Te leemos, te admiramos, te seguimos. Y yo solamente que tu libro hizo que me cayeran muchos veintes. Em, y siempre repito esto porque yo en algún momento tuve mucha esperanza en México. Bueno, la sigo teniendo, pero en los años 2000 y cacho, cuando Fox era presidente, Francisco Gil Díaz dio una conferencia en donde apuntó que a México se le venía un gran bono demográfico. Y me acuerdo mucho de que no entendía yo bien qué era un bono demográfico. Y ahí explicó que era que entre los años 2020 y 2030 iba a haber el mayor número de gente joven en este Joven, país en edad y que si lo productiva. aprovechábamos, México iba a despegar, íbamos a ser una potencia porque teníamos que encaminar a educar a toda esa juventud o a a todos esos niños que iban a ser jóvenes entre 25 y 35 años en esta década. Y me acuerdo que dije, vaya, finalmente a lo mejor van a ser más SHs, más prepas, porque bueno, soy del DF y, Ujú. o sea, yo viví ese sistema y que no te quedas y que entonces tienes que recurrir a otros medios de educación. Y entonces los años pasaron y pasaron y pasaron y nunca hubo más oferta educativa. Y entonces yo o sea, siempre me quedaba pensando, ¿y dónde están todos esos jóvenes? ¿Qué están haciendo en estos años? Porque son estos años. Y porque además yo veía a mis sobrinas que habían nacido y que iban a ser jóvenes ahorita, iban a haberse graduado, iban a estar. Y afortunadamente ya estuvieron los medios para estudiar, pero todos estos muertos, toda esta gente que las está reclutando el narcotráfico y que no tiene ninguna otra posibilidad de trabajo, o sea, los pudieron aprovechar mejor el narco y el narcoestado que el México que necesitamos construir para despegar y salir todos juntos de la pobreza. Entonces, tu libro me viene a revelar una realidad que no queremos ver, pero que está ahí y que sigue carcomiendo a la juventud de este país, que solamente es una parte muy pequeña los que van a poder seguir empujando la carreta para salir de este sitio. Y tu libro es muy revelador Mm. y es muy triste. Ay, Norma, muchas gracias. Sí, te oigo y ay, me da rabia porque claro que yo también escuché eso del bono demográfico, ¿no? Hace 25 Ujú, años, que nos ujú, iba a dar un gran capital humano en edad claro. productiva. Pienso que entender, aunque sea muy doloroso, ayuda, porque entonces podemos ver por dónde está la cosa. Y les quiero recomendar 3 libros. Hay uno de Sayak Valencia, ella es una periodista mexicana. Ese libro se llama Capitalismo Gore. Pensé que lo tenía aquí, pero no, está en mi mesita. Capitalismo Gore. Y ella hace un análisis muy interesante de cómo el capitalismo Gore es este. O sea, es la guerra del narco, o es la guerra en Palestina, o es la guerra en Ucrania, pero en el caso de México es la guerra del narco. Y se refiere a capitalismo Gore porque es un capitalismo que se alimenta de personas, Sí, qué literalmente, fuerte. ¿no? Wow. De estos cuerpos, de estas personas desaparecidas, de estas fosas clandestinas, de estos métodos cada vez más y más violentos de desaparición. Eh, y el otro es Necromáquina. Yo lo cito en mi novela de Rosana Reguillo. Ella es una académica brillantísima de Guadalajara. Y ella analiza la necromáquina y dice un poco lo mismo. Hay un sistema productivo y capitalista que se le entregó a la violencia.
y se Mm, entregó a la violencia porque la violencia es increíblemente rentable, ¿no? O sea, las cantidades de dinero que producen los 18 cárteles mexicanos, de los que tenemos dato, 18, claro. 90 eran 3, ahora son 18. Pues es la que tiene tomada al país, porque con ese dinero pueden corromperlo todo, todos los niveles de gobierno, todas las policías, todo, Sí, dentro y fuera de México, ¿no? Y por último, pues es que hay que leer a Rita Segato, ¿no? Con esto de la pedagogía de la violencia, donde ella dice un concepto muy interesante que habla de la dueñidad. Entonces dice, el problema de la violencia en el mundo y de la violencia en México, y hasta pasa por las muertas de Juárez, es quiénes son dueños de los recursos y que el mundo se viva no como algo colectivo, horizontal, no como algo donde el cuidado de la vida esté al centro de nuestra organización, no, sino quién es dueño de qué, quién domina a quién posee más, que por eso este sistema escupe personajes como Elon Musk y como Donald Trump y como los cárteles mexicanos, ¿no? Bueno, amigas, eso yo acabo de tener una discusión brutal con Jacobo Dayan y con Javier Sicilia, diciéndoles, tienen razón en el diagnóstico, en la mitad, porque ellos dicen que no hay remedio, que está todo jodido, y yo les digo, pero es que eso es la mutilación patriarcal speaking, porque nosotras sí sabemos ver el mundo a través del cuidado. Es lo que hemos hecho toda la vida. El sistema, hay una arquitectura de cuidados en la naturaleza, funciona, el planeta sigue porque tiene una inteligencia del cuidado, intraespecies, infraespecies, y nosotras nos hemos dedicado a cuidar y a poner la vida al centro. Entonces, no es que el mundo sea una mierda y no es que la humanidad sea una mierda, es que el patriarcado es una mierda que deriva en un sistema capitalista gore, que no, lo que más importa para ellos es quién posee más. Porque ustedes, ¿qué creen que se pelea el narco? Sino claro, los grandísimos capitales que salen de los territorios que dominan, que les sirven para corromperlo todo, ¿no? El cártel del Mayo Zambada tiene operación en 70 países. Entonces, eso es lo que habrá que desmontar un día. Yo no sé cuándo, pero por lo menos hay que tener la valentía de ver que sí tiene remedio, porque se fundó en un sistema estructuralmente centrado en despreciar la vida y potenciar la, la dueñidad, como le llama Rita Segato, ¿no? O la posesión del dinero, la posesión de los recursos, la posesión de los territorios, la posesión de los cuerpos. Eso los hombres les cuesta trabajo verlo porque así fueron criados y educados. Cuando les dices patriarcado ya se jodió y no quieren oír. ya no quieren saber nada. Pero es así, es así. Un sistema geopolítico que se basa en poseer, devastar y dominar nos lleva a donde estamos hoy. Claro, Y todo dice Rita Segato, ¿no? El ADN del Estado, el que me digan, no solo del Estado mexicano, es profundamente patriarcal. Pues eso antes o después habrá que cambiar. En fin, chicas, perdón es que me picaron el botón. no, de verdad, nos podríamos quedar contigo toda Gracias, la noche. gracias. Te lo agradezco muchísimo, Almadelia. No, Como siempre, de verdad es un súper placer platicar contigo. Nos quedamos con muchas ganas de platicar más, pero te vemos aquí en Monterrey en la vemos el feria. 12 de octubre, es Ya domingo, ¿no? estamos apuntadísimas. Ay, qué bien. Nosotros nos vemos en diciembre. Y nos vemos en Chile en diciembre y pues ya nos daremos un abrazo en Monterrey y otro en Ñuñoa. Muchas gracias, chicas, Mil por su gracias por paciencia. tu Gracias a tiempo, ti. por platicar con nosotros, por tu libro, por todo. Gracias por aparte de tomarte el tiempo después de andar en el tráfico de tu clase. No importa. Gracias a Abrazote, ustedes. querida. Gracias. Nos vemos Gracias, Alba, pronto. gracias. Gracias. Bye. Chao. Gracias. Ya voy a ponerle fin a la grabación. Ay, no esperen. Fuck. Ya lo iba a apagar. Esperen, ¿dónde está lo de grabar? Me fue. Arriba a la derecha. Ya, ya.